Is det verdad? Hoy estamos juntos otra vez para estudiar la palabra de Dios, ¿no es así? Amén. Primeiro que nós sabe a palavra, logo nós hacemos uma palavra de oração para pedir Deus guiança. Antes de abrir la palabra, vamos a hacer una palabra de oración para pedir la guianza del Señor. Ok. Pero, Padre Santo, Padre nuestro, nós está mesmo delante a noite venimos ante ti esta noche para pedir para pedirte, para por guiar-nos durante o tema de noite. para guiarnos durante el tema de esta noche. No momento aqui, Senhor, me pedimos tomar controle de mim completamente. En este momento pido que tú tomes el control completamente de mí, Assim que o abo te sunco por papi através de mim. así que tú puedes hablar a través de mí E não a mim, Senhor, y no yo, sino abo através de mim. pero tú a través de mí. Abre o coração, Senhor, Abre los corazones, oh e Dios, que o Espírito Santo toca cada coração que está presente a noite. y que tu Espíritu Santo pueda tocar cada alma que está presente esta noche. Também ensinando em casa. También los que están en casa. Esse aqui é nosso pedimento em nome de Jesus. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Mm. E a noite nós temos outro tema interessante, mas Y hoy en la noche tenemos otro tema interesante, que chama dois exércitos e dois líderes. los dos ejércitos y los dos líderes. Amém. Bueno, Também agora vou escutar esse tipo de tema aqui. a veces cuando escuchamos esos temas, Wat ponderen mes, want de onda ene que te sale com o tema estranho aqui. preguntamos de dónde sale esta persona con esos temas extraños. Pero está com ante de Bijbel. Pero la cosa es que están en la Biblia. E se está de Bijbel, Y si está en la Biblia, é para nós estudar. es para que lo estudiamos. De como de vezes aqui, ¿Por qué digo esto? o sombra hoje em dia tem hopi de igreja não, Porque hoy día hay muchas diferentes iglesias que está simplesmente basada puramente emoção que se basa simplemente en la emoción e nada de a palavra de Deus. y nada de la palabra de Dios. Simplesmente você vai se você tem problema, Simplemente vas si tienes un problema, se você tem sanação, si necesitas una sanación ou para Deus se dá um trabalho, o para que Dios te ayude con trabajo, ou se você malo para cura. y si eres enfermo para sanarte, E agora Deus quer se curado, y cuando Dios no te sana, pode buscar outra medida. buscas otra medida, Sim, você vai o que você quer. porque no obtuviste lo que querías. Pero ora nos ancra ribe Bíblia. Pero cuando nos anclamos en la palabra É a palavra de Deus de Dios, e nos namorar de Jesus. y nos enamoramos de Cristo Jesús, Mas que passa, pase lo que pase, maneira de caso de Job, como en el caso de Job, aunque a enfermidade batele, aunque la enfermedad le tocó, sim, aunque a enfermidade mania e não a maldicionar a Deus. no maldicionó al Señor. Você estava a ancrar, Porque, Ujú. sim, estava a ancrar ribe barranca com Cristo Jesus. Porque estaba anclado en la roca cual es Cristo Jesús. E essa é a intenção de tema não. Y esa es la intención de estos temas, No balante bo emoção, no para levantar tu emoción, abo corre tras de gente, para que andes detrás de las personas, sino babo por ancra de Cristo Jesus. pero para que ancres en Cristo Jesús. Nós estamos mirando claramente a de mundo que nós estamos vivendo, Vemos claramente en el mundo que com estamos a coisa anda viviendo indo de mal em pior. cómo van las cosas de mal en peor. Por exemplo, na Corsão mês, Por ejemplo, aquí en Curazao, nós estamos mirando boche negócio de cerrando, vemos que muchos negocios están costa cerrando. sube, Las costos costa se de suben, vida, ¿sí? Costos Sí. de la vida suben, maleza anda aumentando, las enfermedades vírus de aumentan, hospital, Ah, vírus de hospital, bactéria. bacterias, virus en el hospital. Mas em casa a gente não tem opção, a gente anda mão na cabeça hoje em dia. No hay opción, están con la mano sobre la cabeza. E dentro desse aí, Y en todo esto, Deus está dando uma esperança. Dios nos da una E a esperanza. esperança não está de gente, Y esa esperanza no es en una persona, não de governo, no en un gobierno, não de pastor, no en un pastor, não de religião no especificamente, en una religión
específicamente, sino específicamente, en Cristo Jesús. pero en Cristo Jesús. Den llenos de esperanza. En Él tenemos Da nuestras ella esperanzas. prometernos paz y prosperidad Él nos ha prometido paz y prosperidad y no calamidad. y no calamidad. Deve nos me está ancrando onda Por eso tenemos que estar anclados en en dónde? Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Bandrente tema a noche. Vamos a empezar con el tema. Y maneira nós seria para nuestra base está build up cada vez nos está vai mais profundo de tema não. Como ven, vamos creciendo en los temas. Ok, você tiki nós vai você vamos ser por bem dia não que vindo aqui. Por eso, poco a poco vamos y por eso es importante que vengan en los días Que venga. sí, venideros. Venideros, sí, graças pessoal. Nós também estudia pouco coisa na marcha para felo mês. Porque vamos a estudiar algunas cosas Complicadas, sí. Ujú. E logo pondre o mês da verdade cuida da Bíblia, Y te preguntarás, ¿en verdad está esto en la Biblia? pero lo vai mira que está na Bíblia. Pero verás que está en la Biblia. Ok, vamos com a Revelação 2, versículo 7. Vamos en Apocalipsis, 12, versículo 7. sí. Sí, capítulo 12, versículo 7. E deve ser na uma guerra a começar. Botava de saco guerra a começar em cielo. ¿Dónde empezó la guerra? ¿Sabías que empezó una guerra en el cielo? Lá que deve ser versículo 7. Mira lo que dice en versículo E deve 7. ser estava em guerra em cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel e seu ángel estavam a guerra contra o dragão. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. E o dragão e seu ángel estavam a guerra. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero não a prevalecer. Pero no prevalecieron, E não estava em lugar mais para não cielo. ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Eu escutei o dragão que agora tirava Ahora, el dragón que fue tirado en e el cielo, culebra de antiguidade, que não agora chama Diabo e Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que não ganha inteiro mundo, ele agora tirava riba terra e seu ángel. el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron ahora- arrojados con él. Correto, agora tirava junto com ele. O lobo pondre o mês a guerra estava datado em cielo, de só que não tinha essa que algo que suceder. Ahora te preguntarás, había una guerra en el cielo y ahora es algo que ha Había sucedido, pasado, que había sí. pasado. Ok, Ujú. pero Así es. Bíblia te dá nós e detalhes não é Pero la Biblia nos da esos detalles para nós por saque que suceder foi Tá. em princípio. para poder saber lo que ha pasado desde un principio. Ok, pero nossa lição hoje que devisa e diabo e seu ángel Leímos ahora que Satanás y sus ángeles estava a brincar back contra Miguel e seu ángel. luchaban contra de Miguel y sus ángeles. Ao logo pondre o mês, diabo tem ángel. Pero ¿dónde te le sale cuándo? preguntarás, ¿Satanás tiene ángeles? Sí. ¿Dónde salió con esos ángeles? Sim, acaso ele cria ángel aí mês? Quizás él creyó ángeles él mismo, Pois o Bíblia devisa diabo e seu ángel. porque la Biblia dice Satanás y sus ángeles. Wel, mientras que nós destruir o tema, logo vai compreender parte. Cuando vamos desarrollando el tema, vamos a entender esto. Pero van seguir devisa quem a cria é ángel no primeiro lugar. ¿Quién creyó a los ángeles en primer lugar? Ezequiel 28, versículo 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ele diz: botava te ungir como e querubim guardador e a mim a poner vinang. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte. Ok, dus quem a poner e querubim está Lucifer aqui, em Santo Monte. ¿Quién puso ese querubín Lucifer en el santo monte? Que nós vemos aqui, versículo 15. Ele diz: que Versículo está? 15. Que Lucifer estava tá? Perfecto, Perfecto. dembo caminho nang. For die dia que o guardo criar. Ujú. Dus, Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. dus, Entonces, Lucifer a guardo criar. Ángel tal, a guardo criar. Lucifer fue creado, es un ángel, fue creado Para Deus mesmo. por Dios mismo. Perfecto.
perfecto, No malo mané estava aqui. no malo como Él está ahora, Pues Dios se cree que es bom. porque Dios crea cosas buenas. Juan 1, versículo 3 nos claramente. Juan 1, versículo 3 nos explica Ele claramente, diz: turcos abini na existência por meio de Je, e fora de Je nada de lo que te existi não abina existência. todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, dus Deus a crea ture angelan. Entonces Dios creó a todos los ángeles E é mais, ele crea nós também. y además nos creó a E nosotros tudo lo que también. tem do mundo, ture palo bonita, Y todo lo que hay en naturaleza, este mundo, ture seinante lo que Deus crea. los árboles, todo esto Dios creó. Ok, dus wat que diz na 1 Pedro 1:20. Mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ele diz, está papiando de Jesus, para sometava a conhecer cava, promeco fundação do mundo. ¿Sí? Hablando de Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Mas aparecer em último tempo aqui para vosso motivo. pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ok, dus de outra palavra, Jesus é alfa e ômega, maneira de dizer Revelação 22:3. En otras palabras, Jesús es el alfa y la omega, E como promé- dice en Apocalipsis 22. Correto, é versículo- promé e é último, é princípio e é fim. El principio, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ok, dus Jesus está de sempre, Así que Jesús siempre estaba foi ahí, de eternidade. desde la eternidad. Está é a crea. Él creyó. Wagner de diz em Gênesis 1:26. Mira lo que dice en Génesis 1:26. É hora de Deus avisa, laga nos trajende segundo nos imagem, conforme nos semelhança. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ok, dus ora Jesus nasce, Entonces cuando Jesús nació nós tudo agora de Bethlehem, de stal turezenang. en Betlehem, en un establo y todo eso, Sim. Esse nota é promevia que Jesus vem em existência. Ele vem Eh, de forma humana. eso no es la primera vez que Jesús vino en existencia. Ahí vino en forma humana Para vir viva, meio de nós. para poder vivir en medio de Para nosotros, vir a mescos com nós. para ser igual que Para nosotros. passar dentro turcos, Así pasar en todo, hal esse nome de sua tata. alzando el nombre de su Padre, Passa de vida que cumpriendo que vontade de sua tata. pasando en nuestra vida cumpliendo la voluntad de su Sí. Padre, E finalmente vai na cruz para redimir-nos, para haver-nos por din salvação y en Cristo Jesús. finalmente ir a la cruz para redimirnos, para al final recibir la salvación. Ok. Dus de outra palavra, Jesus se crea. En otras palabras, Jesús creyó. Den cortico visa. Dus é angelang a worden criado de Deus e nós também. Así que los ángeles fueron creados por Dios y nosotros también. A que de visa, o Salmo 8, versículo 5, é de visa, sin embargo, vos hace pouco menos que angelang e te coroné com glória e majestade. Y en Salmos capítulo 8, versículo 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ok, dus Deus se crea gente, pero gente é pouco mais bom que angelang. Así que Dios creó al ser humano, pero un poco menor que los ángeles. A wat pondrão mes bom combine vo, diabo tem angels e da Deus se crea. Ahora te preguntarás, ¿cómo es posible que Satanás tiene ángeles si Dios los creó? Bom pergunta, não é verdade? Es una buena pregunta, ¿no es así? Pero a Bíblia tem tur contesta. Pero la Biblia tiene todas las contestas. Vamos lá de com inimigo tem angelang bom de je. Vamos a ver por qué el enemigo tiene ángeles debajo de él. Ok, lá nós lecele. É de vista de Revelação Jesus 4, é de vista e su rabo alastra terceira parte de estrela nan de cielo, vai com e tira nan ribatera.
En Apocalipsis 12, versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ok, quem su rabo? ¿De quién es la cola? Ha? Entonces, aqui que representa estrela nang que la lastra vai kune. ¿Y qué representa las estrellas que él arrastró? Ok, dus versículo 3 de mesmo capítulo 2, En versículo 3 del capítulo 12, é de bisau que tá e dragão, te dice que es el dragón. tá su rabo alastra terceira parte de estrela nang vai kune. Su cola arrastró una tercera parte. O versículo 9 de bisau quente dragão. En versículo 9 te dice quién es el dragón. É de bisau ete culebra de antiguidade. Es la serpiente antigua, Quem é o waru yama? Diablo of Satanás. que se llama Diablo y Satanás. Dus tá su rabo, dus de rabo de inimigo tá e alastra terceira parte de estrela nang vai kune. Entonces es el enemigo. Su cola fue lo que arrastró una tercera parte. Ok, vamos a comer aí. Kiko é estrela nang te representa. Ahora vamos a ver qué representa las estrellas. Revelação 1:20 de bisa. En Apocalipsis 1:20 Na nos parte dice, na Cora de bisa é 7 estrelas nang tá e angelang. las 7 estrellas son los ángeles. Dus ela lastra terceira parte de estrela nang, significa que ela lastra terceira parte de angelang vai kune. Entonces, cuando arrastró una tercera parte de las estrellas, es una tercera parte de los ángeles que él arrastró. Você de bisa Consigo. mira como acai, Isaías 4, 2. Mira como acai for de cielo ostreia de Marduga. Así dice en Isaías 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ok, dus estrela te representa ángel. Así que la estrella representa un ángel. Wag Revelação, é boek de Revelação of Apocalipsis, El libro de Apocalipsis é boek simbólico. es un libro simbólico. Dus het is gebied in forma de símbolo. Entonces está escrito en una forma de símbolo. Dus bono po kwekos ng literal manetay bisita sineta bisa. Entonces no puedes tomar las cosas literales y decir que así son las cosas. Pensei, ba yung comparar escritura com escritura, Por eso tienes que comparar la escritura con escritura, para assim eu po compreender a significação de lo que estava piando aqui não. así entender lo Tal vez sí. significado de lo que está escrito. Tá pensei mo que versículo que de bisa estrela, Por Ese- eso cogí el versículo que dice estrella então mo que outro versículo que te duna é interpretação de que estrela significa. y cogí el otro versículo que explica la interpretación de estrella. Pues Ana, Isaías 4, 12 de bisa mira como acai o estrela de Marduga. Porque dice en Isaías 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? O quem acai? Y ahora, ¿quién es que cayó? Lucas 10, 18 de bisa. En Y Lucas 10, 18 dice, mira Satanás cai. yo veía a Satanás caer del Mire, cielo. dus orba wa que tu versículo nan de link cu outro. Así ves que todos los versículos tienen algo uno con el otro. Si ete donava pida aqui, donava pida ya. Te da un pedazo aquí, un pedazo allá. Você sabe quando Deus se bote assim, ¿Sabes por qué Dios hizo esto? para gente ocupar su mês de estudo da palavra de Deus. Para que podamos ocuparnos estudiando su Se palabra. Deus donava turcos direto dentro de blate, Si te da todo al mismo tiempo, onde passa tempo com Deus. no pasarás tu tiempo con Depois el sei, Señor. segundo você estudia, você Así, tem que fazer oração. así cuando estás estudiando tienes que orar. Assim Deus te dava conhecimento. Así Dios te da el Pero me tem boa conocimiento. notícia para boa noite. Pero tengo buenas nuevas para ti. Se você bom river screen, tá Si ves bien en la pantalla, inimigo lastra terceira parte só vai com ele. el enemigo arrastró solamente una ¿cuánto tercera queda? parte. Cuando 2 terceira. dos terceras partes Significa quedan que tem atrás. mais tanto ángel bom que tem malo. Hay más ángeles buenos que hay ángeles malos. Que mendi awe é ángel anta na nos disposição para Así servir que, nós así que hoy los ángeles están para nosotros, e para para cuidar para servirnos nós. y para cuidarnos. Agora em vez aqui de repente da me mesora, Déjeme decir esto también. é ángel aqui não tá ser não morto, que te zweef vai bini. Estos ángeles no son los seres muertos que están volando Andando por por ahí. aqui por allá. Não, é aqui
tá ser não que Deus cria a parte do ser humano. Estos son seres que Dios ha creado aparte de nosotros, los Sim, seres você humanos. dem película você mira um ende muri, espírito de sali bulabai. Porque en las películas vemos que cuando uno muere, su espíritu sale volando. Pero Deus nos claramente que Deus cria ángel, Deus cria gente. Pero Dios nos muestra claramente que Él creó ángeles y creó el ser humano. Ok, dus wak awe noche, Así- algo op importante. Vamos a ver algo muy importante esta noche. Revelación 2:9 te visa, Versículo 12:9 dice, mira en Apocalipsis. naturaleza de enemigo. Te visa, quien te ganha enter mundo, el awaru tiraba arriba terra y su angelan awaru tiraba junto con él. lo que dice del enemigo, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Juan 8:44 te visa, for de princípio, e não estava para den é verdade, mas uma não tem verdade em je, que hora que é papi mentira, eta papi for de sua mesma natureza, para sombra eta ganhador e tata de mentira. Juan 8:44 dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, dus ganha só de ganha. Así que solamente habla mentira. Bueno, porque era inimigo, ni hora só, ni No. rato só. No puedes confiar en el enemigo. Bombo confia bo vida dentro sua mão. No puedes confiar tu vida en su mano, Pero de Jesus, sim. pero sí en Jesús, Você Jesus está de verdade. porque Jesús es verdadero E nunca Deus não está papi mentira. Você eu y nunca confia Dios bo habla mes mentira. completamente de jeito. Visa, Por eso puedes confiar totalmente de agora él. ponto o mês se inimigo a cair e beter aqui. Ahora te preguntas, ¿cómo el enemigo cayó en este mundo? Se ela cair e mundo aqui. Si cayó en este mundo, Esta tata de mentira. es padre de mentira, Esta mais alto que nós. es mucho más grande que Tem mais nosotros, experiência que nós. tiene más experiencia que Como me dá nosotros. se vencer? ¿Cómo puedo vencerlo? Vai acontecer da algo bom por. La contesta es que tú no puedes, Nós iam não por. ninguno de nosotros Mas onde podemos, mire? porque no lo vemos. Como dá se brinca com algo que onde mira? ¿Cómo vas a luchar contra algo que tú no ves? Pero quem se a mire? Pero ¿quién sí lo ha visto? Jesus. Jesús. Tá pensando nós me estamos ao lado de Jesus. Por eso Van? tenemos que estar del lado de Jesus. Jesús. Dus ora que Adam e Eva peca, consequência não abim. Cuando Adán y Eva pecaron, vinieron las consecuencias. E moelo a yugo dolor de parto. La mujer obtendrá su hijo con dolor de parto. E homem me se tra duro. El hombre tiene que trabajar duro. Maneira Jesus avisa que o sudor de vo frente lo gana vo pan de cada dia. Como Jesús dijo, con el sudor va a ganar su pan de cada E día. mulher avisa lo me multiplicar mas hope mesmo dolor de parto. Y a la mujer dijo, con mucho multiplicará tu dolor de parto. Dus consequência abrir verá su mano. Así que consecuencias vinieron sobre la raza humana. Pero Deus sempre tem salida para nós. Pero Dios tiene una salida. Vamos aqui salida. Gênesis 3:4. Deus está dando nós uma profecia sumamente importante. Que avisa? Revelação 3:4 avisa. E Senhor Deus avisa culebra, para sombra boa se cos aqui, maldicionava ta mais cultura bestia de cria e mais cultura bestia de sabana, riba bo baricalo bo lastra, e stoflo bo come ture di nandi bo vida. En Génesis 3:14 Dios le dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dus Deus vira na Eva, ela vira na Adam, e depois ela vira na culebra. Entonces Dios habló con Eva, habló con Adán y después habló con la serpiente. Awawak, nota culebra arriba su mes. No es la serpiente en sí mismo, Você culebra no papia. porque la serpiente no puede hablar. Esta mesma criação que tu sobra. Es algo creado igual que todos. Pero enemigo a use culebra. Pero el enemigo hizo uso del serpiente. Dus ora que Deus a papia realmente que culebra, Cuando Dios habló, en realidad no habló con la serpiente, sino é sungo de dengue. pero el que estaba en el serpiente. Ando waki de bise. Y mira lo que le dice.
y lo me pone enemistad entre Abo y Emue, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre vos simia y su simia. entre tu simiente y la simiente suya. Él lo herirá a cabeza Esta te herirá en la cabeza y Abo lo herirá su ilchipia. y tú le herirás en el cancañar. Ok, dus aquí na Jesús avisa, lo he pone un enemistad. Aquí Jesús dice que pondrá una enemistad. De otra palabra, lo hace una separación entre simia de Emue y simia de culebra. Así que va a ser una separación entre la semilla de la mujer y del serpiente. Ok, dus de otra palabra, também tem dos grupos riba mundo. En otras palabras, habrá dos grupos en este mundo. Que está cai bom de Jesus Uno que está al lado de Jesús e outro que sigue inimigo. y el otro sigue al enemigo. Você ave nós temos assim escolham de vida, Así que tenemos que hacer un escojo en nuestra vida, encontrando na qual lado lo mita. preguntando de lado de quién estaremos. Voluntad de quem mita assim. La voluntad de quién voy a ser. De mi líder Jesus, De mi líder Jesús, se esta teta bo líder, si él es tu líder, e voluntad de inimigo, o la voluntad del enemigo, se abas escolher como líder. si tú lo escogiste como tu líder. Você avisa desde que o pecado entra no mundo e que o inimigo tenha acesso no mundo, ela forma seu exército para rebeliar contra Deus. Desde que el pecado entró en el mundo y que el enemigo halló acceso a nuestro mundo, él formó su ejército para rebelar en contra de Dios. Você avisa, ai de terra, e la man, você o diabo vai vencer com você com gran fúria, sabendo que aquele é solamente pouco tempo. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ok, eu vou meter 10 passadinhas em versículo aqui, Gênesis 4. Ele mostrava que Adão e Eva tinham 12 homens. Vamos a pasar en Génesis 4 y te va a mostrar que Adán y Eva tuvieron dos varones. Estava de chama Caim Uno se llamaba Caín e o outro estava de chama Abel. y el otro Abel. 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 Estava de conuqueiro Uno era un granjero, creo, e o outro conuqueiro, sim, e o outro estava de cria bestia. y el otro era cría de bestias. O não mestra oferecer sacrifício a Deus. Y ahora tenían que ofrecer un sacrificio al Señor. Todos dois estavam de aqui com a mestra 13 para Deus. Los dos sabían qué tuvieron que hacer delante del Señor. E agora o momento chega, Y cuando llegó el tiempo, decidi de 13 lamchi uno decidió llevar una oveja e outro decidi de 13 melhor fruta não. y el otro decidió llevar los mejores frutos que tiene. Agora não abutere o altar, Y lo pusieron sobre el altar, pero al final hora que a candela pega pero cuando se encendió el fuego, subiu bailaria uno subió al cielo e Deus aceitou, y Dios lo aceptó, pero outro não. pero el otro no lo aceptó. Então Caim punto mes de com Deus não aceitar minha ofrenda, Y Caín preguntó, ¿por qué Dios no aceptó mi pero ofrenda? diabo sim. Pero de Abel sí. ¿Acaso Deus tem privilégio de gente? ¿Acaso Dios tiene privilegio de personas? Estima-se mais que a mim? ¿Ama más a Abel que a mí? Então é rabia de Caim acende contra seu irmão. Y la furia de Caín se encendió en contra de su hermano. Então finalmente ele llevou de mundo. Y finalmente lo llevó en un Lo bosque maté. y lo mató. Então assim o mundo a conhecer o primeiro caso de assassinato. Y así el mundo conoció el primer caso de asesinato. Agora de com Deus a aceitar a ofrenda de Abel e não de Caim. ¿Y por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel y no de Caín? Como Deus avisa Porque Dios dijo de Hebreus 9:22 en Hebreos 9:22 que segundo lei casi turcosta hora purificar com sangue e sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado. y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, dus sangue mestra o drama para perdão de pecado. Así que debe haber un derramamiento de sangre Ok, para el perdão, pecado sim. puede ser perdonado. Ok,
Dus el lamchi aqui estava a representar Cristo Jesus começa a vir morrer para a humanidade. Así que esa oveja representa a Cristo Jesús que vino a morir para la Dus humanidad. tanto quando estava a esperar a promessa de Jesus, sua venida, Entonces, al esperar a la promesa de la venida de Cristo, e depois que ela vintena su morto, y cuando vino hasta su muerte, na mestra sacrificar lamchi kueseinan. tuvieron que sacrificar ovejas, etc. Tapesei, Abel estava, Caim estava de sa bombom que mestra ter un lamchi. Por eso, Caín sabía muy bien que él tuvo que ofrendar una oveja, Pero lá se sua mesma vontade. pero hizo su propia voluntad. E de caso aí, Y en este caso, você mira que tem dois grupos de mundo aqui. hay dos grupos en este mundo. De raça humana. En Que la está raza assim, humana. é vontade de Deus, Uno que hace la voluntad de Dios e outro que está assim na mesma vontade. y otro que hace su propia voluntad. Agora, eu ponho o mesmo bom, pero entre esse melhor fruta não Deus, Pero tú dirás, ¿no trajo los mejores frutos para el Señor? mas Deus para aceitar, toch? Dios puede aceptarlo, ¿no es así? Pero aí não de mira que Deus, ora que visa um coisa, é que men lo que te visa. Ahí ves que Dios cuando dice algo, Él, sí, Él espera obediencia. Él Ok. dice, sí. Dus de mesma coisa awe, Igual hoy se nós assim, se nós para a igreja, quando nós quer? podemos ir a la iglesia cuanto queremos. Nós podemos dar ofrenda, Podemos dar nuestras nós ofrendas, podemos cantar alabanza, podemos cantar nós alabanzas, podemos limpar missa para da igreja podemos limpiar en la iglesia, e trapear na igreja. Sim? Nós fazemos tudo isso aí, não? podemos hacer todo esto. Pero se nós não cana, maneira Deus se visa para cana, Pero si no caminamos de acuerdo con la voluntad del Señor, Deus não está aceitando o sacrifício. Dios no va a aceptar nuestro Basta nos sacrificio, saque de sua vontade. a menos que sabemos cuál es su voluntad. Você inimigo, lo que está aceitando, El enemigo lo que hace es, maneira se papelera, como hablamos ayer, para nos desonrar em nome de Deus. para que podamos deshonrar el nombre del Señor. Talvez seja importante para nós conhecer a vontade de Deus. Por eso es importante para que conozcamos la voluntad del Señor. Correto. Dus, mesmo que o inimigo a forma um exército Igual que el enemigo formó un ejército de ángel, de ángeles, e hora que ela ganha ser humano, ela forma um exército de ser humano também. y cuando engañó al ser humano, formó un ejército de Dori seres humanos mantener em desobediência. y mantenerlos en desobediencia. Pero vai Isaías 51 para nos vai. Vamos en Isaías capítulo Ele 51. diz: escuchame vos que te sigue justiça e que te busca Deus, busca o Senhor. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mira na barranca. Mirad a la piedra, Sí, síguele en español. de donde fuisteis cortados, Ujú. y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Ok. Agora diz: mira na Abraham, vosso tata. Mira- E na Sara, quem de anha vosso que dolor, tempo que estava tão uene só. Me chamei, então me bendicionei e multipliquei. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Então diz: escuchame, vosso que conhece justiça. Pueblo que tem lei na seu coração, ou dentro do seu coração. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Ok. Então aqui nada de mira que Deus tem pueblo. Então, Podemos ver aquí que Dios tiene un pueblo. foi a semilla de Abraham, ela disse: lo me bendice, lo me multiplicava semilla, maneira estrela no cielo. Desde la semilla de Abraham dijo que va a multiplicar sus simientes como las estrellas del cielo. Ele disse: demo descendiente, no versículo 18, tu nação de terra lo te bendicionar, para sombra boa obedecer mi voz. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ok, dus inimigo tem exército de ángeles, terceira parte, Deus tem enemigo- terceira parte. El enemigo tiene un ejército de ángeles, una tercera parte, y Dios tiene de dos terceras Ok, partes. inimigo tem exército de gente que desobedecer a Deus, Y el enemigo tiene un grupito de gente que desobedece a Dios, pero tem grupo de gente, Deus tem grupo de gente que te cana e te carga seu nome. pero Dios tiene un grupo de personas que caminan y ensalzan su nombre. Ok, dus awe,
el nombre de Dios está en juego. Así que hoy el nombre del Señor está en juego. Un grupo que te desobedece Un grupo que desobedece y un grupo que te obedece. y un grupo que obedece. Y la pregunta está, ¿a cuál de a que pertenece? Y la pregunta es, ¿a cuál de ellos quieres pertenecer? Entonces él avisa, Por eso dijo, versículo 26 de Génesis 4, en versículo 26 de él avisa, Génesis para ser 4, también anansi un hombre y él dune el nombre en nos, y ahora hay gente a comenzar a invocar el nombre del Señor. y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De cuál avisa, na comenzar a invocar. ¿Por qué dicen que comenzaron a invocar? Se nos acuerda en Génesis 6, de tiempo de Noé, Nos acordamos en Génesis 6, en el tiempo de Noé, con maldad estaba de sina alto, que la maldad era tan grande. assim en el tiempo Dios se queda cana, pero diz para mí que sei, ainda de gente que da su voluntad de Dios. Y así Dios siguió caminando, pero todavía en este tiempo había una persona que glorificaba al Sí, Señor, glorificaba a Dios, invocaba el nombre de Dios. invocaba el nombre. Sí. Y después de ese Dios me destruir tierra, Y después de eso, Dios tuvo que destruir a la porque tierra posee maldad su vecina alto. porque la maldad era tan grande. Y después Noé y su familia queda, Y solamente Noé y su familia y nan, quedaron. después cuando llega sano y salvo, ve a arriba tierra, Y cuando volvieron sanos y si na salvos mestra a la procrear tierra, y en el mundo trove. tuvieron que multiplicar y llenar el mundo otra vez. Pero toch dat in gente mei, Pero después de todavía gente en descendiente medio, de Noé, descendientes de Noé, Guasco en el propio rumbo. que escogieron su propio rumbo. De siempre enemigo a que busca gente para desobedecer a Dios. Siempre el enemigo busca gente para desobedecer Pero al el Señor. punto está que estaba de escoger. El punto es que tú escoges. No es un cosa que ángel a escoger en cielo, Igual que los ángeles escogieron el cielo, aquí bauta menos tengo escoger. aquí nosotros también tenemos que escoger. Vamos a vai de bina tempo, nós vamos vai na Juan 17:24. E Yeah. van a que oración que Jesús hace. Vamos a ver la oración que hizo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 24. Ele diz, tata, me deseja kunan tambe quien de boa dunami, porta cerca mi, camina mitad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ok, dus wat mira el deseo de Jesús, ¿Ven el deseo de Jesús? el amor de Dios, El amor de Dios. el amor de Dios. Wat Dios tiene un deseo así grande, Dios tiene un deseo tan grande para nos porta cerca de. para que podamos estar con Él. Y de otra banda, el enemigo da trata de arrancarnos. Y al otro lado, el enemigo trata de arrancarnos. Pero aquí nan Dios estaba de reza para la humanidad. Pero aquí el Señor estaba orando para la Con humanidad. deseo ferviente para gente por volver cerca de. Con un deseo ferviente para el ser humano Pasó, poder volver mas con Él. ahora picar drenta, picar separar, gente for din creador. Porque cuando entró el pecado, eso nos separó del Creador. Entonces Dios está encontrando un plan de rescate para la humanidad. Y Dios tuvo que hacer un plan de rescate para la humanidad. Você la dice profecía que lo pone enemistad entre Abu y Moe, entre vos y mía y su semilla. Por eso la profecía que dijo, hay enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pero la dice que colebra lo herida su el chipía, Pero dijo que la serpiente heriría su calcañar, pero Jesús lo machica su cabeza. Este pero es el diablo. Jesús aplastaría su cabeza. Que mantiene victoria en Cristo Jesús. Así que hay victoria en Cristo Jesús. Pero gente tiene que escoger. Pero la humanidad tiene que escoger. Entonces, ese dolor de Jesús, pues alguna gente escoge para perder voluntariamente. Y eso es el dolor de Cristo Jesús, porque Pero hay Jesús se seres reza. que Sí, escogen para ir para perderse voluntariamente. Sí. Y ese dolor de Dios no puede obligar a gente. Ese es el dolor del Señor, porque no puede obligarnos. Mira, a noche nos turta que vos, Mira, todos nosotros estamos aquí voluntariamente. voluntariamente. Va bien de tu corazón. Viniste de tu corazón, Pues que escuche la palabra de Dios. porque quieres oír la palabra del Pero Señor. decidí para Dios y no puede obligarlo.
pero para que decidas para el Señor, Él no puede obligarte. Ta abo tingo decidi mi que sirve Dios de amor. Tú tienes que decidir para servir Mi ese que amor. pertenece na semilla de Jesus. Quiero pertenecer al simiente de Jesús. Si ta abo tingo escolher. Tú tienes que escoger eso. Dios não pode obrigá-lo. Dios no puede obligarte. Mesmo que eu para escolher, Igual que Job escogió, botar me tenho escolher. tú también tienes que escoger. Ele diz para não mira mi glória que boa do nome, para sombra, vos tu mami, prometo fundação do mundo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O tata justo, mas que mundo não a conheceu, a mim se a conheceu. E essa que não a reconhecer que Abba mandame. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Que ele diz me assim bom nome conhecida não, e lo me assim conheci para é amor com qual vos estimami porta de não e a mim de não. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mira que amor Deus tem para a humanidade. ¿Ven ese amor que Dios tiene para la A humanidad? pesar que ele desobedecer a Deus. A pesar que desobedecemos al Señor E o ser humano estava também morrer y para a el, ser, eternidade. y el ser humano iba a morir para la eternidad, Nós todos perdi. todos nosotros perdidos. Pero danke Jesus a noite. Pero gracias a Cristo Jesús esta Que noche ela abre oportunidade abrió la para oportunidad gente por aí a salvação. para que el ser humano pueda obtener Wak salvación. sinota para Jesus a noite nos londa sintaginan. Si no es por Cristo Jesús, hoy en la noche no E estamos se nós sentados aquí. sintaginan toch lota por nada. Y si estamos sentados aquí, será por nada. Sim. Pues Jesus hace salvação possível Porque para Cristo nós. Jesús hizo la salvación Va, posible para deseo- nosotros. E desejo de Jesus está para nós porta com ele. El deseo de Cristo Jesús es que seamos uno con Él. Mes cosco eco e tata ta Igual que Él y el Padre son E pe unos. amor de tata porta de nós, men coque de denje. Y para que el amor del Padre esté en nosotros, igual que está Para en Él. mire amor de Deus, né? Para que tú puedas ver el amor de É Dios. que tá com ser humano. Él quiere ser uno con el ser humano. Você bem, ele disse, ela estima nós promê. Por eso la Biblia dice que nos amó primero. Promê que nós conhecer Deus estima nós. Antes de conocerle ya nos amó. De outra maneira, ainda por. De otra forma no Mas pudo. nós, como gente, nós não te busca Deus. Como persona no buscamos al Tá Señor. Deus te busca nós. Es el Señor que nos busca. Lá em Bisabo, a mim te agradece Deus comida dentro do caminho. Yo les digo, yo agradezco a Dios que hoy estoy en su camino. Mas se tá Cristo Jesus com 23 anos. Acepté a Cristo Jesús con 23 años. Agora que me tem 35 Ahora tengo 35. e me dá desfrutar apesar de prova em Jesus. Y disfruto a pesar de las pruebas en Cristo A mim Jesús. já houve prova de vir em minha vida. Yo les digo, muchas pruebas hay en mi vida. Pero em Cristo Jesus me tá passa rivatura. Pero en Cristo Jesús paso sobre Pues todo. ora você em Cristo um caminho de rosa. Porque cuando estás en Cristo no es un camino de rosa. So bien te pensa, ora me apseta Jesus, me tá em trabalho, me tá em casa, me tá em Kiko. Tu cota cana bom. Porque muchos piensan que cuando conozco a Cristo voy a obtener un trabajo, voy a conocer a una persona, todo va a andar bien. Verdade Deus tá nabo não. En verdad Dios te lo dará. Pero lo que tá nabo não tá para perdição. Pero lo que te dará no es para que seas perdido. Deus tá nabo lo que tá combinado. Dios te dará lo que te conviene. E a coisa que tá nabo al final te para a vida eterna. Y lo que te da para que al E final para glorificar su nome. obtengas vida eterna y para glorificar su Deus nombre. a noite. Así que esta noche Dois grupos de existir no mundo. hay dos grupos en este mundo. Me tenho finalizado, visa. Tengo que finalizar. É sungo da se vontade de tata. El que hace la voluntad del Padre, É sungo tem Jesus como líder. el que tiene a Cristo Jesús como líder, E outro grupo de sungo da sua própria vontade. y el otro grupo es el que hace su propia voluntad, E é sungo da na líder de inimigo. y el que su líder es el enemigo. A que de sigue visa. Y mira lo que sigue diciendo. Este visavo assim aqui. Ok. Este visavo nota tu rende cubisa Senhor, Senhor, da heredar reino de cielo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, Sino é sungo a sua vontade de mi tata que de den cielo.
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wa hopi en de bisa awe mita quiere den Dios. Muchos dicen que yo creo en el Señor hoy. Wa bot en yabo con un gente que te tira un atraco. Hay una persona que atraca, Sí, esta mata un gente de atraco. mata a una persona Sí, ahora te en el tirando atraco, atraco. ¿sí? Y vos te llegas a que je puntre, vos te quiere de Jesús. Y cuando llegas donde él le preguntas, ¿tú crees en Jesús? Él bisa sí. Él te dice Tú sí. di mi deresa. Todos los días yo oro. Pero comportar un gente que de Jesús está seguro. Pero ¿cómo es posible que una persona que está en Cristo hace tal cosa? Tapi se Bíblia diz não te tu rende que bisa Senhor, Senhor, Por te eso, rende reino de cielo. por eso la Biblia dice que no todo que dice Señor, Señor entrará en el reino de los Se não é cielos. sungo assim Kiko. É voluntade de mitata que te den cielo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. E o versículo mais 22 bisa o tiento corre bien bisa Deus, pero te demo nombre minha saca demonio. Assim milagre se tu reconan aqui. Com bem me não te pertence nabo. Ujú. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Por qué entonces estamos perdidos? Ante Jesus bisa me não conheceu. Y Jesús te dirá, no te conozco. De como? ¿Por qué? Você não anda assim na minha vontade. Porque hacen su propia Não te voluntad. sigue Deus, sua palavra, mané me está. No siguen la palabra de Dios como debe ser. Você deve saber, Jesus te caminha na qual te iba na salvação. Y por eso dice hoy que Jesús es el camino que lleva a la Ele salvación. diz, a mim te caminha é verdade e é vida. E diz- Ni gente não te vencer que tata, sino te para meio de mim. Y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, então a noite quem nós temos que seguir se nós queremos vida eterna? Entonces, hoy a la noche, ¿quién tenemos que seguir para obtener vida eterna? Jesus, não é verdade? Amén. Nós que seguir Jesus a noite, ¿Queremos seguir a Jesús esta nós noche? que pertencer na exército de Cristo Jesus. ¿Queremos pertenecer al ejército de Cristo Para que Jesús? profecia de visa que Jesus lo machica e colebra. Acuérdense que la profecía dice que Jesús aplastará la cabeza del Significa que serpiente. Jesus te vai vencer. Eso significa que Jesús va a Ele vencer. vence na cruz. Lo venció en la cruz E agora que também vence Satanás através de nos vida. y va a vencer a Satanás a través de nuestras vidas. Você também mostrar que ainda tem gente que dá sua vontade. Porque le va a mostrar que todavía hay gente que quiere hacer su E voluntad. a noite você engana essa vontade de Deus. Y hoy en la noche, ¿tú quieres hacer la voluntad del Qual é a Señor? decisão? ¿Cuál es tu decisión? Para que vem aqui na noite? ¿Por qué viniste aquí esta Para noche? escutar a vontade de Deus. Para escuchar la voluntad de E Dios. a Deus te diz, "Vá, me estimavo, Y hoy Dios te dice, mira, yo te amo, pero me não pode obligavo. pero no puedo obligarte. Mas entregar meu único eu. Entregué a mi Hijo unigénito. E se você quer denje, Y si tú crees en Él, lo vai a vida eterna. obtendrás vida eterna. Você ele bisavo. Y eso es lo que te Se digo. você quer denje, Si tú crees en Él, lo vai mira sua glória. verás su gloria. Den esperança e den vida eterna que Deus que não por ganha a permitir essa aqui hope siglo não passar. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Essa é a noite nós temos que Por eso en esta noche tenemos que hacer un escojo. e me deve ser e me deve finalizar que aqui. Y voy a finalizar con esto. Hebreu não 4. Hebreu não Jesus. Hebreos 11 Esta papo de Moisés. habla de Moisés. Moisés estava estimado de Faraó. Moisés fue amado por el faraón. Mas Faraó estima Moisés mais que seu próprio eu. El faraón amó a Moisés más que a su propio E hijo. dime deve poner na meu lugar, ora guami ba. Pensó ponerlo en su lugar cuando él bajaría. Isso significa prosperidade. Eso significa prosperidad. Moisés também vira rico. Moisés iba a ser rico. E também é tudo costa na sua posição. Obtendría todo en su Tu posición. rende e também governar. A todo el mundo él Pero al iba a final gobernar. Moisés a evaluar. Pero al final Moisés evaluó. E digo, te quer lo me vai pertencer no exército de Satanás? ¿Tú crees que voy a pertenecer al ejército Ou de lo me escolhe Satanás? para pertencer na Jesus de Jesus? ¿O escogeré para pertenecer Él al pone de un ejército de balanza. Jesús? Él Lo pone puso de en un una balanza. Então ele diz, não, você aqui, me te prefera de sofrer junto com o pueblo.
Y pensó y dijo, ¿sabes? Prefiero sufrir junto con el pueblo, Mas Moisés tem sua vista ribe coisas de eternidade. porque Moisés tuvo su vista en las cosas de la Estava de eternidad. saco e coisas do mundo lo passa bem. Sabía que las cosas del mundo pasarían. Rato botinha de sua de perder. Lo tendrás un momento y después lo pierdes. Se te der tempo aqui Moisés está viva, Si es en este tiempo Moisés viviría, e de bisa va cas lo me perder. diría casa, lo perdería. Auto lo me perde. El carro lo perdería. Trabalho lo me perde. Trabajo lo Sang lo perdería. me perde. Dinero lo perdería. Pero lo que te quiere é vida eterna. Pero lo que queda es la vida Esse ele eterna. visa lo me escolhe para vida. Y por eso dijo, yo escojo por la Me te vida. largue coisas não temporal banda Dejaré las cosas e me te temporales escolhe vida eterna. y escogeré vida eterna. Mas isso é avisa. Como Josué dijo, A mim e minha casa te sirve Senhor. yo y mi casa serviremos al Señor. E a noite eu tenho que decidir. Y hoy en la noche tendrás que decidir Quem lo vai servir? quién vas a servir. Seja Deus não. Sea los Pagano dioses paganos ou é Deus de eternidade. o el Dios de la Eu eternidad. tenho que escolher em qual grupo você pertence. Tienes que escoger en cuál grupo perteneces. Seja de grupo que você vai perder Sea en el grupo que va a estar perdido ou é grupo que te iba na salvação. o el grupo que lleva a la salvación. Deus não te obrigava. Dios no te va a obligar. Estava de decidir. Tú decides. O que eu vou decidir? ¿Qué es lo que vas a decidir? Nós te veremos a noite. Vamos a orar. Dada de amor, nós te agradecemos a noite por a boa palavra. Padre nuestro, te agradecemos hoy en la noche por tu palabra, Nós a noite vamos nos claramente que de dois grupos só tem. porque nos mostraste claramente que solamente hay dos grupos E nós temos que escolher na qual de nós nós te pertencer. y tenemos que escoger en cuál de esos dos vamos a pertenecer. Não te obrigar, nós tata. No vas a obligarnos, O Padre. inimigo tampouco te obriga. El enemigo tampoco obliga. Ele tenta nós Nos tienta para nós cair em desobediência. para que podamos caer en desobediencia. Mas a de boa parte, tata, Pero tú de tu Padre, Señor, vai dar-nos Cristo Jesus. nos diste a Cristo Jesús, A sombra bastima nós. porque tú nos amaste E porque para nos querer dembo, y tú quieres que creemos en ti, dembo palavra, en tu palabra, que é verdade, que es la verdad, que para santificar-nos. que tú nos santificaste E finalmente para dar-nos vida eterna. y finalmente para darnos vida eterna. Tata de amor, Padre nuestro, ajuda-nos a escolher correto a noite, tata. ayúdanos a escoger correctamente hoy en la Larga por noche. palavra, Senhor, tem uma influência de cada coração a noite. Permite que tu palabra pueda tener una influencia Assim sobre não cada podemos uno de escolher. nosotros. Assim não podemos escolher para a noite, tata. Así que pueden escoger para ti, oh Escolher Señor. vida Escoger la vida e vida na abundância, tata. y la vida en abundancia, Padre. Danke, Senhor, ave para Cristo Jesus. Dan gracias, oh Señor, para Cristo Jesús, Isso é tei para dar-nos vida eterna. porque está aquí para darnos vida eterna. Tata Santo, mas para não mostrar-nos. Padre Santo, tú no puedes mostrarnos más, Para só mostrar-nos tu coscava. porque ya nos mostraste todo. Vai dar-nos Cristo Jesus. Tú nos diste a Cristo Jesús, Isso é mais que suficiente, tata. que es más que suficiente, oh Você Padre, dá tu cova dar-nos. porque todo nos diste. Tata de amor, larga palavra na aqui que deriva nos coração. Padre de amor, permite que esas palabras puedan Llévanos permanecer en sano y nuestro salvo. corazón y llévanos sano y salvo a E casa traz-nos aqui na Beck, amanhã à noite, que vou poder. y llévanos de vuelta mañana en la noche con tu poder. Danke, tata. Gracias, oh Nós Padre. agradecemos em nome de Jesus. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Nós vai cantar tema. Nós vamos clausurar a noite.